los hermanos pastores o líderes de congregaciones. Gracias por el honor de permitirme hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón hablarles, pero también quisiera que completáramos la transacción y ustedes me honraran a mí con recibir la palabra que les voy a mostrar hoy. Les voy a aclarar cualquier duda también si desean, y que por favor se pongan en los pies de Jesús, porque quizás hemos cometido en nuestra vida cotidiana el error de quedarnos en nuestros zapatos, viendo el mundo en nuestra óptica, conforme a nuestros ojos, y nos hemos perdido el más importante de todos los mandatos del Señor Jesús, cuando nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo. También Él habla de que Él ama a los que le aman y que Él honra a los que le honran. Él quiere plantear una reciprocidad entre los hombres y Él. Así como lo hiciste con el más pequeño, me lo hiciste a mí. Así como no lo hiciste con estos, uno de mis hermanos más pequeños, no me lo hiciste a mí. Hay una relación muy cercana entre el Padre y el Hijo, y entre los hijos con el Padre. Y creo que nosotros le merecemos a Él la honra, el respeto, de querer ver las cosas como Él las ve, para entender más su mente, porque sabemos que como hombres que somos no podemos entenderlo a Él, porque Él es excesivamente excelso y alto en todos sus pensamientos, y Él mismo dice en su palabra que como los cielos de la tierra, así mismo tus pensamientos no pueden ser como mis pensamientos. Pero podemos hacer un esfuerzo, porque si hacemos un esfuerzo y realmente amamos al Señor, debemos de tratar de descubrir qué es lo que Él quiere. Y es ahí donde nosotros cumplimos con nuestra tarea como hijos de llegar a conocerlo a Él. Entonces, quiero hacerles unas preguntas. ¿Quién de ustedes aquí ama al Señor? Amén. ¿Y quién de ustedes quiere ver su reino establecido en la tierra? Amén. Pero si queremos ver su reino establecido en la tierra, ¿cómo nosotros podemos hacer para hacer que ese reino se establezca en la tierra? ¿Somos nosotros como hijos parte de esa misión, o se lo vamos a dejar todo a Dios? Porque Él dice que cuando oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, magnificado, glorificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa eso? ¿Estamos esperando un evento futuro, o Jesús lo estaba diciendo como un evento presente en aquel pasado, y presente para hoy, y presente para mañana? Y Jesús nos dijo también: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo es que se busca el reino de Dios? ¿Cómo es que le podemos decir: Padre, venga a nosotros tu reino? Pues resulta ser que el Señor nos dejó claves en las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de qué es lo que significa su reino y cómo es que se establece su reino. No dejemos a un lado los evangelios cuando estudiemos el reino de Dios, porque Jesús dijo: si yo con el dedo de Dios echo fuera los demonios, he aquí el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Que el reino de los cielos en gran medida es las señales, los milagros, el poder del Espíritu, el don del Espíritu. Porque el reino de Dios es más que palabras, ¿verdad que sí? Es poder de Dios. Amén. Pero también dice: el reino de los cielos es gozo, es justicia, es paz, es amor. Romanos 14 nos explica eso. Entonces, con el reino de los cielos debe de venir todo lo que trae. Debe de haber sanidad, debe de haber liberación, pero también debe de haber justicia, debe de haber gozo, debe de haber paz y comunión.
aparte del poder, debe de haber en nosotros una transformación. Y cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos diciendo, queremos ver tu reino establecido en mi vida y alrededor de mí, pero yo también seré parte de ese reino, conforme a como yo me voy transformando para que se manifieste a través de mí. Porque Jesús dijo, no pregunten cuándo va a venir el reino de los cielos, como le preguntaban, ni tampoco pregunten si va a estar aquí o va a estar allá. No digáis, él ahí o él allá. He aquí el reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Quién de ustedes leyó eso? Amén. Y si Jesús dice, he aquí el reino de los cielos está dentro de vosotros, ¿qué nos está diciendo realmente? Yo creo que yo entiendo que me está diciendo que nosotros somos el reino de los cielos. Por eso mora dentro de nosotros y lo llevamos con nosotros donde sea que vayamos. Y de repente me recuerdo que existe una promesa y un pacto. Eso es más que todo un pacto que hizo Dios en el monte Sinaí con Israel. Y en Éxodo 19 dice claramente que cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí, vieron a Dios con sus propios ojos y comieron con Él. Ahí se muestra un capítulo en Éxodo 24 donde Israel comió con Dios y describen que Él estaba sobre un trono y que el trono parecía un embaldosado de zafiro, como del color del cielo cuando está claro. No nos vamos a meter en profundidad sobre lo que significa eso. Pero vieron a Dios y lo oyeron con sus oídos y comieron con Él. Hicieron un pacto. Digamos que esa fue la primera cena de Dios con sus hijos. Imagen de espejo de la última cena de Jesús con sus discípulos. ¿Y qué fue lo que pactó Dios con Israel en ese evento? Si ustedes leen, dice ahí en el versículo 4, 5 y 6, vosotros visteis lo que yo hice con los egipcios, como yo os saqué con mano poderosa y sobre alas de ángeles. Claro que ningún israelita salió levantado por un águila para volar. Significaba que con ángeles que los protegían y con poder del Espíritu salieron gloriosamente, victoriosamente de Egipto, tanto así que los egipcios hasta les regalaron oro y plata para que se fueran. O sea que el reino de Dios se movió a favor de ellos. Y entonces Dios continuó diciendo, si oyeres mi voz, primera condición, y guardares mis mandamientos, segunda condición, seréis mi especial tesoro. Ahí está la primera promesa. Porque mía es toda la tierra, aclarándonos que Él decide a quién Él le da el reino que le está prometiendo en ese momento. Y seréis para mí, segunda promesa, un reino de sacerdotes. Escuchen esa promesa. Para poder llegar a tener esa promesa, había que cumplir estos dos mandamientos. Y Dios cumple sus pactos. Nosotros somos los que siempre los violamos. Él es fiel, nosotros somos los infieles. Sea todo hombre mentiroso y solo Dios veraz. El problema no es Dios que no cumple, es nosotros que no le creemos. Es nosotros que no cumplimos nuestra parte del trato. Y por tanto no podemos llegar a ver con nuestros ojos sus promesas. Ese es el problema. Y ese ha sido el problema durante siglos y siglos y siglos. Por eso Jesús tuvo que venir a cumplir su propio pacto y establecer un nuevo pacto. Y nosotros en nuestra necedad queremos insistir en vivir en el viejo pacto. Y es ahí donde peleamos contra Dios y nos resistimos a su espíritu y no permitimos que el reino de Dios se establezca como quiere Dios establecer. Por eso les pregunté quiénes de ustedes aman al Señor.
Y si lo aman, ¿quién de ustedes quiere ver su reino establecido? Entonces, averigüemos cómo es que se establece su reino y corramos a establecerlo. Hagamos nuestra parte para que Él haga la suya. Porque si tú todavía no has entendido qué es lo que tenemos nosotros, es una relación, es una comunión. Y nosotros hacemos una parte y la otra parte la va a hacer Dios. Es una sociedad. Nosotros tomamos la decisión de salir y de ir y Dios nos acompaña. El solo ir nos da la victoria porque ya hicimos nuestra parte. Señor, aquí estoy, me enviaste y ya he venido, vendrás tú conmigo, y el Espíritu se derrama y el Espíritu se mueve. Pero si tú no quieres ir, entonces la palabra de Dios no llega y el Espíritu no llega, porque Dios quiere que tú vayas. Por eso Jesús nos dejó un mandamiento: id y hacer discípulos, id y predicar el Evangelio, id. La única vez que Jesús nos dio instrucciones de quedarnos, y dijo: quédense esperando en Jerusalén. En otras palabras, no vayan todavía a predicar sobre mí, quédense, esperen en Jerusalén y seréis investidos de poder. Y Él les explicó lo que iba a pasar cuando fueran investidos de ese poder, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya caído sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús nos estaba dando? Ustedes ya son mi reino, los establezco, son mis discípulos, les dejo mi nuevo pacto, pero necesitan la otra contraparte, que es el reino de los cielos manifiesto a través de ustedes por medio de mi Espíritu, que llegará con poder. Sin poder no hay manera de poder testificar que alguien tiene el reino de los cielos o que pertenece al reino de los cielos. Es el poder el que marca la diferencia entre todo lo demás, porque el poder libera. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El poder sana y el poder demuestra la transformación más preciosa que jamás se ha visto: un rostro transformado después de recibir el Espíritu Santo, una vida cambiada, y eso se convierte en frutos del reino. Pero hoy en día el sistema religioso, doctrinal, teológico, pelea contra el Espíritu. Y yo lo he visto porque me han invitado a muchas iglesias. Y he visto cómo literalmente dicen esto: Espíritu Santo, ven, ven, te damos la bienvenida, con bombos y platillos y trompetas y toda la bulla posible. Y cuando por fin el Espíritu viene, le dice: siéntate ahí y espera que yo te diga cuándo puedes actuar. No vayas a sacar un demonio fuera, no vayas a hacer una profecía sin mi permiso. Quiero ver qué vas a profetizar antes, para ver si se acopla a lo que yo vengo enseñando. Todo calladito. Y si fuese posible que pudieras hacer una nube chiquina para que la gente la vea y tomemos fotos, sería fantástico. Espíritu Santo, no hables, voy a hablar yo primero. Tengo unos anuncios que dar. No estoy haciendo una parodia o estoy hablando una verdad. Pueden ser ambas cosas. Puedo parodiar una verdad para que nos demos cuenta de los ridículos que hemos sido. Y debemos de tener un corazón humilde y arrepentido, de decir: Señor, perdóname porque yo no he escuchado tu voz, ni he guardado tu mandamiento. Tus instrucciones son las que importan. Dime qué debo hacer y cómo debo de hacerlo. ¿Cómo debo de enseñar? ¿Qué debo de hacer? Para que tú no empieces a seguir lineamientos doctrinales de un sistema y de una organización y dejes a un lado el mandamiento de Dios, sino que actúes conforme a la obediencia que Él quiere, porque entonces entrarás en su pacto. Y vela por tu alma y por tu eternidad, no la de tu organización. Eso sería un consejo práctico. Yo lo aplicaría si fuera tú, porque tu pastor, tu obispo, tu profeta, tu líder, no es el que le va a decir a Jesús: déjenlo entrar, Él viene conmigo. No, Jesús abrirán los libros y ahí atestiguarán qué es lo que hiciste y qué es lo que no hiciste.
¿Y cuántas veces el Espíritu te habló y tú te opusiste a lo que Él te dijo? Cosa que Dios aborrece es un necio que no le hace caso y le sigue pidiendo que le hable. Dios no le habla al que no le escucha, y mucho menos le va a hablar a aquel que dice que Dios ya no habla, porque muchos de esos me he encontrado, que Dios ya no habla, que se cerró el libro y que la profecía se cumplió y que ahora tenemos que esperar tranquilamente que Jesús cumpla lo que está escrito. No, para mí Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la misma palabra dice que Dios no es mudo ni su mano se ha cortado, y que Él sigue obrando a través de nosotros y sigue hablando a través de sus profetas. Mi pregunta es, ¿quiénes son esos profetas? Porque ahí viene el otro problema. Según lo que yo he leído, Dios dijo que todo aquel que escuche su voz y que guarde su mandamiento será su rey y sacerdote, y que hará de todos nosotros un reino de sacerdotes. Eso es correcto. Y también yo leí cuando el Espíritu de Dios fue tomado y le cayó a los ancianos aquí mismo en Éxodo, y empezaron a profetizar Eldad y Meldad. Y entonces, no recuerdo si fue Josué, uno de los jóvenes, corrió a decirle a Moisés: Señor, Eldad y Meldad profetizan, calladles, detenedles. ¿Leyeron eso? Y Moisés le dice: ¿tienes celo de mí? Ojalá toda la congregación del Señor profetizara. ¿Leyeron eso? Palabras de Moisés, que hablaban del corazón de Dios y que se reflejan cuando Pablo también dice: procurad profetizar. Pablo está diciendo que procuren tener el don de la profecía, no para hablar necedades, que Dios te quiere ver prosperado y bendecido, y yo veo un rey, y todas esas cosas, sino para que cuando el Espíritu Santo confronte el pecado, los incrédulos que lleguen se vean confrontados por el pecado escondido y teman y caigan postrados de arrepentimiento cuando escuchen a Dios hablar de lo que ellos esconden y los secretos más íntimos de sus corazones expuestos a la luz para quebranto y arrepentimiento. Esa es la profecía de la que Pablo hablaba. No de acusar a otros de pecado, no, que el Espíritu revela lo escondido. Y muchos de ustedes que han visto, bueno, en mi caso, en las liberaciones que hemos tenido en video, que las personas no confiesan su pecado siempre. Y de repente el Espíritu me muestra, y yo le digo: tú fuiste violada de niña, te violó esta y esta persona, esa fue la puerta. Y esa persona jamás lo había confesado. Solo para dar un ejemplo de miles. Y de repente el pecado se revela. O un muchacho: no, tú usas música rock, te gusta el rock, espíritu de rock, sal fuera. Y él nunca lo confesó, y el espíritu sale. Y es ahí donde la palabra de Dios corta como una espada de dos filos y penetra. Y cuando penetra, rompe el corazón en dos y sale lo que se esconde. Y viene el Espíritu Santo, se sienta y lo vuelve a juntar. Y se reconcilian los dos opuestos en Cristo. Y es una criatura nueva, perfecta. Y el reino de los cielos entra en esta persona. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor? A nuestro alrededor está sucediendo que el reino de tinieblas se está levantando. La última torre de Babel. Todo en la Biblia, todo en el tiempo y en el espacio es imagen de espejo. Así como en el principio, así será en el final. Estamos viendo que alrededor de nosotros están levantando la gran torre de Babel. Gobiernos se unen, se alinean. Presidentes, ministros, organizaciones y todo tipo de organismos se unen en un esfuerzo para suprimir las libertades del mundo y clausurar la iglesia. Y hemos visto con el COVID la excusa perfecta para lograrlo. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nos atrape este reino diabólico que se está levantando? Creo que la única solución es volver a la sabiduría de Dios y ponernos a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros y empecemos a hacerlo.
Váyanse conmigo, por favor, a sus escrituras, si tienen su Biblia, que lean Jeremías 9. Jeremías 9. En Jeremías 9 el Señor nos va a empezar a mostrar su corazón. Hay que conocerlo. Hay que descubrir qué es lo que Él quiere. Hace unos años tuvieron una reunión muchos científicos y muchos ateos. Y de repente uno de ellos se paró en un púlpito y dijo lo siguiente: solo hay dos opciones para explicar la existencia. Una, estamos volando por el universo a más de 15.000 millas por hora, girando en una esfera que gira a más de 1.000 kilómetros por hora, caminando por el universo sin rumbo, en un caos total, y nadie está manejando. Ese pensamiento me atemoriza. Muy buen planteamiento. O puede haber otra opción, dijo. De repente existe la posibilidad de que sí hay un Dios que creó el universo y que es Él el que está en control. Y si esa opción es más reconfortante, deberíamos de averiguar qué es lo que ese Dios quiere y hay que empezar a complacerlo. Porque hay de nosotros el día que se enoje. ¿Alguno de ustedes ha manejado un carro enojado? Yo he visto gente que se ha estrellado por manejar enojados. Lo que quiere decir este científico es que tenemos dos opciones. O creemos que todo lo que hay es caos, o creemos que todo lo que hay es orden. Son dos opuestos. El reino de Dios es orden. El reino de tinieblas es caos. ¿Qué es lo que ves alrededor de ti? ¿Caos o ves orden? Exacto. Aprendamos a discernir. Versículo 24 de Jeremías 9 nos muestra el corazón de Dios. ¿Qué dice? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dios no se agrada en los jactanciosos, ni en los pretenciosos, ni en los que se jactan de sus obras o de sus proezas. Así que Dios dice, si te quieres alabar, alábate en esto. En entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Alábense en esto, que me conocen, que me entienden, que saben qué es lo que yo quiero. Porque Jesús se lo dijo a los fariseos: misericordia quiero, no sacrificio. Y aprended lo que quiere decir eso. ¿Por qué Jesús le tuvo que recordar a los fariseos eso? Porque ellos habían establecido su propia forma de servir a Dios. Y según ellos habían establecido un reino en la tierra, pero no era para Dios, era para ellos. Y en la historia ustedes podrán leer cómo la casta fariseica llegó al poder. Literalmente se habían convertido en un partido político y se codeaban con los reyes, no con los pobres. Y todo lo habían manipulado para tener poder político disfrazado de religioso. Y por eso era que ellos se sintieron amenazados por Jesús, porque Jesús venía a restablecer el verdadero reino de Dios que no les convenía a ellos, y decidieron mejor matarlo, aunque lo reconocieron como maestro, porque lo llamaban maestro. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron la hipocresía de reconocerlo como maestro, pero al mismo tiempo matarlo como un delincuente? Pues resulta ser que Juan el Bautista es la clave. Vete conmigo a leer Lucas 1 y descubre algo muy interesante. Por si acaso no te habías dado cuenta, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Y Juan el Bautista, en vez de tomar el sacerdocio
levítico, arónico, se fue al desierto guiado por el Espíritu. Hay personas que creen que el Espíritu es como una anomalía, como que algo que le pasó y no es normal, y como que se volvió medio loco, porque cuando le cayó el Espíritu se puso piel de animales y se fue a comer langostas, pero no langostas de las que les gusta comer a nosotros, ¿no? Saltamontes y miel silvestre. ¿Por qué Juan el Bautista haría eso si era hijo de un sacerdote? Y los sacerdotes vivían relativamente bien. Entonces averigüemos. Dice en el versículo 5 de Lucas 1: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Miren qué bonito ese testimonio. Ambos eran justos ante Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Y ahí entonces habla de cómo un ángel se les acercó y les profetizó sobre el nacimiento de su hijo. Zacarías no lo creyó, y entonces el ángel, por su falta de fe, lo dejó mudo hasta que se cumpliera la profecía. Y dijo Zacarías al ángel, versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, más adelante, ustedes pueden ver en el versículo de 39 que ya María, estando embarazada, y Elizabeth, estando también embarazada, se encuentran. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Estas son importantes citas, porque entenderán qué sucede cuando el Espíritu Santo viene. Las personas empiezan a actuar extraño, y entonces las personas con discernimiento dicen es el Señor, o las que no tienen discernimiento dicen está loco, está haciendo locuras. Y eso es importante que lo entiendas, porque nosotros no entendemos el Espíritu Santo, es imposible de escudriñar. Entonces no debemos de descartar cosas que no nos parezcan normales y que no nos parezcan lógicas según a nuestro entendimiento, pero que sin embargo son del Espíritu Santo. ¿Cómo lo reconocemos? Por sus frutos. Y es ahí donde nosotros somos juiciosos y no dejamos que los frutos se manifiesten, sino que ya queremos cortar el árbol. Y ahí nosotros nos volvemos enemigos del reino de Dios. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué tengo yo el honor de conocer a la madre del Dios Todopoderoso hecho carne? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Esta es María. María fue llena del Espíritu Santo y profetizó. Y María fue llena del Espíritu Santo otra vez y habló en lenguas en el día que cayó el Espíritu Santo en el aposento. Así que María se convirtió en una mujer carismática, pentecostal. Yo no sé qué le dicen ahora. Ahora ya uno no puede ni siquiera caminar en el don del Espíritu porque ya te encasían. Te meten en la caja. Ahí te quedas. Eres pentecostés. Híjole. No podemos ver el don del Espíritu sin que lo queramos matar. Así son. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia. Ahora,
nótese aquí que no está diciendo que Él se llama santo, sino que está diciendo que su nombre es santo, que nadie más lo puede tener, ni nadie más se le puede comparar, y que está aparte de todos los nombres, y lo vamos a ver. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Tengo que leerlo otra vez. Escuchen aquí, este es el reino de Dios empezando a ser profetizado. Aquí el Espíritu Santo empieza a mostrar cuándo podremos ver que el reino de Dios está establecido en medio de nosotros. Así se va a aparecer. Dice: quitó de los tronos a los poderosos, y los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Quitará de los tronos a los poderosos, y exaltará a los humildes. Y la palabra lo confirma. Todo aquel que se humille, Él lo exaltará en su debido tiempo. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo María aquí? Que se está cumpliendo el pacto que Dios hizo con Abraham. Y este es el pacto que nos haría descendientes multiplicados como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que no solo eso, habitaríamos en la tierra prometida, pero también nos dio a entender que seríamos nosotros esa tierra prometida. Y eso es algo que muchos no entienden. Todos creen que la tierra prometida está en el Medio Oriente, y nosotros somos esa tierra prometida. Cuando se cumple el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, el Espíritu de Dios manifestado a través de nosotros, he aquí el reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Qué es el reino de los cielos? Sino más que la tierra prometida. Nosotros seguimos pensando carnalmente. Queremos creer que va a ser un lugar, un país, cuando es un pueblo. Queremos creer que la iglesia es un edificio, una construcción, cuando es un pueblo. Y el Espíritu de Dios morando en ese pueblo. Y el reino de los cielos manifiesto a través de ese pueblo, con sus obras, con su justicia y con su poder. Y eso no lo pueden clausurar, amiguitos y hermanos. No pueden clausurar eso. Ninguna ley terrenal puede contra eso. La libertad de Cristo que nos empoderó más allá de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a creer a veces. Vámonos a Isaías 1. Y veamos qué es lo que Dios dice sobre esta nación a la cual Él le dio esta promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Él dijo: yo moraré en medio de vosotros. Esta generación perversa demanda una señal, pero ninguna señal les será dada, dice Jesús, excepto la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, el gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Primero que todo, Jesús da a entender que la tierra es un vientre. Eso es muy poderoso, ¿no crees? Porque Jesús dice que para que podamos entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de agua, pero también de espíritu. Entonces todos nacimos del agua, porque nuestro cuerpo está hecho en su mayoría de agua. Y cuando estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, estamos en agua, en el líquido miótico. Y nacemos entonces como hombres.
Y dice la palabra en Juan de que Él es la luz de cada hombre que viene a este mundo. Eso es poderosísimo versículo. Él es la luz de cada hombre que viene a este mundo. O sea que tú eres luz. Y la palabra lo dice, vosotros sois la luz del mundo. Él dice en un versículo, yo soy la luz del mundo, pero también dice, vosotros sois la luz del mundo. Isaías 58 lo confirma. Y lo vamos a leer en un momento. Entonces Jesús nos está dando una cualidad celestial. Como hijo de Dios, somos la pequeña luz que se desprendió de la gran luz, el Padre de las luces, que es el que está sentado en el trono, el Creador, el Padre. Y mire qué interesante, que cuando nosotros nos olvidamos de que somos luz, nos gusta andar en tinieblas. Y los hijos de la luz lo hacen todo manifiesto. En otras palabras, cuando tu luz brilla, se manifiesta la verdad, quiera o no quiera. No importa quién las quiera esconder. Nos ha sido dada una característica espiritual celestial, no solo carnal. Y la promesa de Dios se cumple en nosotros. Esa es la promesa. Dios morará en nosotros por medio de su Espíritu. Y entonces el Espíritu de Dios se entrelaza con tu espíritu. Romanos 8 lo explica. Que tú te entrelazas en un solo espíritu con Él. Ya no eres tú, eres Él. Y por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el espíritu que hay dentro de ti, aquel espíritu muerto, que por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos, se vivifica y tú resucitas aquí adentro. Y hasta que no resucites adentro en vida, no resucitarás en la muerte. Esa es la salvación. El Espíritu Santo en ti es la salvación, es la promesa, es el pacto. Entonces tenemos que buscar la manera de regresar a estas verdades, porque estamos haciendo de todo lo que Dios dijo y habló y prometió rituales. Y estamos escondiendo el verdadero reino de Dios a las futuras generaciones. Y va a ser por culpa nuestra. No sea que quepamos dentro de esa profecía. El pueblo muere por falta de entendimiento. Por cuanto habéis desechado el mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? Ya lo vamos a descubrir. Yo te desecho a ti para que ya no seas sacerdote. Y me olvidaré también de tus hijos. Advertencia poderosa de parte de Dios en el libro de los profetas. Y en 1 Samuel 15, Dios envía a Saúl, el profeta Samuel, y Samuel le dice, por cuanto habéis desechado la palabra del Señor, yo también te desecho a ti para que ya no seas rey. Ay del que desecha la palabra de Dios. Ay del que desecha el mandamiento y la ley de Dios. Y la ley de Dios no es los 10 mandamientos. Eso en Gálatas 3 te explica que eso fue ley de disciplina, un ayo que te llevaría a Cristo. Fue por causa de la transgresión que se dio la ley de Moisés. Y es una ley que te limita a que no cometas errores. Por lo que te dice, no toques, no veas, no codicies, no comas. Pero la ley de la justicia verdadera de Dios dice, haz esto, haz lo otro. ¿Y cuál de las dos te gusta más? ¿La que te limita o la que te empodera? Porque si te encargas de hacer la que te empodera, no tendrás que preocuparte de la que te limita. Porque haciendo esta ley, no caerás en romper la otra. Y por eso la palabra te dice, en este solo mandamiento se cumple la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le harás a los demás como quisieras que te hicieran a ti también. Ahí está la ley, cumplida en el amor. Y Pablo en Romanos 14 advertía que había muchos que estaban tan enfocados en cumplir esta ley que incumplían otra ley más importante,
que Jesús mismo también lo dijo. Vosotros diezmáis la menta y el eneldo, pero habéis dejado a un lado la más importante parte de la ley, la justicia, misericordia y la fe. Cuídense que no vaya a ser que ustedes por querer colar el mosquito se tragan el camello. Cuídense que por no querer ustedes ser como los fariseos, terminen siendo fariseos, que mataron a Jesús porque no cumplían la ley de Moisés, porque sanaba a los enfermos el sábado. Interesante, ¿no? Esos son los paradigmas satánicos que no nos permiten discernir los frutos del Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, ya queremos satanizarlo. ¿Cuál era el pecado de Jesús? Que hacía milagros, que el Espíritu de Dios lo guiaba a hacer milagros, y como era algo diferente y raro, había un montón de santurrones que creían que era Satanás, y lo acusaron de eso, que echaba fuera demonios y sanaba enfermos en el nombre de Belcebú. Y Jesús lo dijo: si al Padre le llamaron Belcebú, ¿cómo harán con sus hijos? Visión de Isaías, hijo de Amós, Isaías 1, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Versículo 2: oí cielos y escucha tu tierra, en boca de dos testigos quede todo establecido. Dios pone como testigos al cielo y la tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, a Dios no le pica decir la verdad, no tiene pelos en la lengua. A sus hijos y a su pueblo le dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Volverse atrás significa que caminan al revés, en dirección contraria al caminar que Él estableció. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Les está llamando rebeldes. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Suena como los leprosos, ¿no? Y Jesús vino a sanar a los leprosos. Vino Jesús a darle pies a los cojos, manos a los mancos, vista a los ciegos. Todas estas manifestaciones de sanidad eran una simbología espiritual de un pueblo que estaba podrido en su maldad. Y Jesús vino a hacerlo físicamente para que en el Espíritu pudieran entender lo que Dios estaba haciendo con la humanidad. Este pueblo podrido de llaga y que estaba manco y cojo, estaba siendo sanado por medio del Espíritu Santo que vendría. ¿Pero realmente está sanado? ¿O seguirán siendo los rebeldes? Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de las huestes no nos hubiera dejado un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra seríamos. Pablo cita este versículo, letra por letra, hablando de que aunque haya un mundo torcido y perverso, Dios tendrá un pequeño remanente que guardó para Él. Esos son sus favoritos. ¿Por qué los guardaría? ¿Por lotería? Porque son sus favoritos. A Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Y los dos estaban en el vientre. Y no olviden la profecía de Ciro, Salmo 45. Ni siquiera había nacido Ciro. Y por nombre, Dios ya lo había escogido como su siervo amado. Imagínense eso. ¿No ese es un favorito? ¿No era Abraham un favorito? ¿No era Moisés un favorito? Hay favoritos, hay muchos que no les gustan estas palabras, pero yo los he visto. Personas que tienen extra gracia y no sé por qué. Algo vio Dios en ellos. Pero también hay algunos que Dios los favorece porque ellos toman una actitud
Y la actitud de Cristo es la más importante de todas. No sé si tú te has dado cuenta, pero Pablo era uno de esos. Pablo dice en Romanos 9, Dios no me deja mentir, que yo mismo desearía ser anatema, destituido para siempre de la gloria de Dios. Anatema significa maldito hasta el infierno, a cambio de mis hermanos los judíos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Lo mismo que dijo Moisés: Señor, no destruyas a este pueblo, y si lo vas a destruir, ráeme a mí de tu libro. Pablo estaba hablando las mismas palabras que Moisés en el Espíritu. Yo estoy dispuesto a irme al infierno por mi pueblo, con tal de que ellos se salven. ¿Tú ya tienes esa actitud en tu corazón? ¿Ya estás dispuesto a irte al infierno a cambio de los que no merecen? Eso fue lo que Jesús hizo. Y cuando dijo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra estará el Hijo del Hombre, no solo se estaba refiriendo a que Él descendería al Seol. La palabra de Dios lo atestigua, que fue a predicarle a los encarcelados. ¿Qué significa eso? Pues para mí los que están encarcelados son las almas. Y dice que en su ascenso llevó cautivo la cautividad, llevó cautivo a los que estaban prisioneros y le dio dones a los hombres. Y si yo fuera levantado, dice el Señor Jesús, esa sería la promesa. He aquí, levantaré a la humanidad conmigo. He aquí, llevaré cautiva a la humanidad. O sea, se la llevó, no preguntándoles si querían, se la llevó cautiva. Soltó a los cautivos. ¿Qué Dios haría eso? Piénsenlo. ¿Por qué la Biblia habla de esta manera? Que llevó cautivo la cautividad. Y si yo fuere levantado, he aquí, atraeré a la humanidad a mí. Y la palabra atraeré no es la correcta, porque está hablando de llevar cautivo a la fuerza. Esto es lo que Jesús hizo por ti. Viendo que la humanidad no podía llegar al trono de Dios, no podía ascender al cielo, Él bajó el cielo a ti y te abrió un camino al trono de Dios para que puedas entrar confiadamente a su presencia. Ya no tienes que ser a través de un sacerdote que tiene que limpiarse una vez al año, entrar al atrio y al santo de los santos a través del velo. Él rompió el velo, rompiendo el velo de su carne. ¡Qué maravilloso! Que miles y miles y miles de años tardó que la humanidad pudiera tener ese acceso. Y tú no tienes. Ni reyes, ni sacerdotes, ni sumos sacerdotes tuvieron lo que tú tienes. Ni profetas, ni ningún otro hombre jamás tuvo lo que tú tienes. Y Jesús lo dice. De todos los profetas nacidos de hombre y mujer, no hubo uno más grande que Juan el Bautista. Y he aquí, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Jesús lo dijo. Te pone por encima de Isaías. Te pone por encima de Zacarías. Te pone por encima de Elías y de Eliseo. Te pone por encima de David. Por Dios. Y hay hombres que me dicen que Jesús ya no profetiza, que ya no hay profetas. Y Jesús te está diciendo que tú eres más grande que Juan el Bautista. Santo Dios. Están mal. En su falsa humildad, dejan a un lado su gloriosa herencia. Porque Dios nos ha hecho hijos. Mirad cuán grande amor nos mostró el Padre, que nos hizo ser llamar hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Y ese pueblo se olvidó de lo que Jesús compró. Quiero liberarte. Quiero que la libertad de Cristo la retomes. Porque aquí te voy a mostrar a partir de este momento, las escrituras que vamos a leer, cuál es el error del pueblo de Dios y por qué es cautivo. Si el Señor no nos hubiese dejado un pequeño resto, un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra,
Para entender qué está diciendo Dios, tenemos que ir a Ezequiel 16, versículo 49. ¿Por qué nos llama Sodoma y Gomorra? Si está hablando de Israel. He aquí, versículo 49 de Ezequiel 16. Que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Una palabra que empieza con S. Y no es sodomía. No es homosexualismo. No es orgías ni inmoralidad sexual lo que le fastidiaba a Dios, sino soberbia. Ahí está el primer pecado grave, soberbia, que se creía mejor que los demás. Y esa soberbia vuelve indiferente a los soberbios, indiferente al mal de otros. Porque ahora yo lo veo, no, pues está así porque quiere, está así porque está maldito, alguna maldición generacional tiene. Claro que soy bendecido por Dios, claro que Dios me ama, mira todo lo que Dios me ha dado. Yo he escuchado esas frases de los que se dicen ser hijos de Dios. Eso es soberbia. Saciedad de pan, segundo pecado, que solo ellos comen. Y comen y comen y comen. Y no comparten con el hambriento. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Ahí está diciendo claramente que son haraganes, que no quieren hacer la obra de Dios ni trabajan para Dios. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ahí te está diciendo que son indiferentes. Y la palabra lo confirma. Cuando dice, ¿cómo puedes tú decir que el amor de Dios está en ti cuando tú ves a tu hermano padecer necesidad y cierras contra él tu corazón? Y la palabra también dice, aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Sabes qué significa aborrecer? Que te cansaste de ayudarlo, que te cansaste y te hastiaste de tenderle la mano. Eso significa aborrecer. Te hartaste, ya no lo quieres ni ver. Isaías 58 dice que no te escondas de tu hermano, aquel que siempre te pide, porque Jesús dijo, el que te pide, dale. Jeremías 2:32, para darnos un parámetro y no hablar solo por hablar. Se olvida la virgen de su atavío, versículo 32. Mira qué interesante simbología. Se olvida la virgen de su atavío, o la que se va a casar, la desposada de su ropa de gala. ¿Puede una novia que va a hacer matrimonio olvidarse de su vestido de gala? No. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Ya vas a entender qué quiere decir Dios con eso. Mira qué interesante. Pueblo de Dios no es pueblo de Dios si no tiene a Dios. Y no puede decir que tiene a Dios si no tiene su reino. Y su reino es atavío y ropa de gala. Y entonces entendemos por qué en Apocalipsis 19 dice, he aquí son las bodas del Cordero. Y a su novia se le ha dado que se vista con linos finos, blancos y resplandecientes. Y esos linos finos, blancos, son las obras justas de los santos. Ya va empezando a cuadrar el rompecabezas. El reino de Dios es justicia, no solo santidad. Muchos se enfocan de santidad como santurrones, soberbios, pero se les olvida la justicia. No puedes santificarte tú mismo. Porque si tú cumples la ley de Moisés y no fornicas y no adulteras, pero dentro de tu corazón no hay justicia, entonces Jesús te dijo, muy bien, habéis visto que está escrito, no fornicarás, no cometerás adulterio. Pero he aquí, yo les digo que si tú miras a una mujer y la codicias, entonces ¿qué pasa? Porque el pecado no es externo, es interno. Y del corazón del hombre salen las fornicaciones, los adulterios, los homicidios. Sí, ¿verdad? Entonces, ser santo no es algo que sucede por fuera, como que ya no bailas pegado, como que ya no te masturbas, como que ya no bebes. ¿Entiendes? Eso es lo que han reducido la santidad muchos. Y entonces, como lograron fingir eso, ya tienen con qué acusar al que todavía está en eso. Y empezamos con el juicio en vez de la justicia. La justicia es restauración, restitución. Es levantar al caído,
es dar tu vida por el que no merece ser salvado. Es perdonar al que no merece ser perdonado. Es amar al que no merece ser amado. Es que el más fuerte protegerá al más débil. El que tiene más le va a dar al que tiene menos. Eso es la justicia de Dios. Y yo te voy a mostrar la justicia de Dios rápido. Jesús. ¿Qué tenía que venir a hacer Jesús aquí? Si Dios fuera justo, como todos dicen, Dios es justo. Sí, si Dios fuera justo, todos deberíamos de estar en el infierno ya. Pero Dios es más que justo, es misericordioso. Y la justicia de Dios es tal que dice en su palabra: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios y en forma de Dios, no escatimó el ser Dios algo de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escucha eso. Y se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte en la cruz, que es la peor humillación humana en aquel entonces. Ahí a Jesús lo pintan con un trapo, un taparrabo, de desnudos los colgaban en la cruz, para que la gente se riera de ellos y se burlara de su desnudez. ¿Por qué Jesús estaba desnudo? Porque tú estabas desnudo. Y ya entenderás qué significa eso, si Dios me permite tiempo. Porque la justicia es tu vestimenta. Y te lo voy a mostrar. Y por eso Jesús dice en Apocalipsis, en las cartas: vosotros decís, he aquí soy rica y no carezco de nada más. No, he aquí yo te digo que eres pobre, desventurada y desnuda, porque tu vestimenta es la justicia. La palabra lo confirma en Apocalipsis cuando dice: y le fue dado que se vista de finos linos blancos. Y por eso aquí estamos leyendo que dice: la virgen se olvida de su atavío y la desposada de sus ropas de gala. Tú, si eres la novia de Cristo y no tienes justicia y no estás caminando en la ley verdadera de Dios, estás desnuda. Ante Dios estás desnuda. Y Jesús estaba en esta cruz desnudo para simbolizarte a ti. Ahí deberías de estar tú. Ahí estaba Él siendo desnudado por ti. Este es el mensaje de Jesús. El justo es el título que le dieron a Él. Nadie quiere ese título, ni siquiera el mismo diablo. El diablo, te has visto que se quiere llamar el Todopoderoso, se quiere llamar el sol naciente, la estrella de la mañana, todos los nombres, el Padre, pero es el padre de la mentira. Satanás quiere robarle hasta los nombres a Jesús, pero un nombre no lo puede tomar. El nombre de Él, el justo. El título, el justo. Y vemos que Esteban lo dice: vosotros matasteis a el justo. ¿Puedes apagar el celular, por favor? Vosotros matasteis al justo. El título exclusivo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de justicia. Y Él es justo, tan justo, que Él, teniéndolo todo, lo dejó todo para venir aquí y dárselo todo a ustedes y a mí, que teníamos nada. Y por eso Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y me dio el cielo, me dio la tierra, y no solo eso, me dio todo lo que está por venir. Cosas que el ojo nunca imaginó, ni el corazón jamás pudo llegar a entender. El ojo nunca vio. Son las cosas que tiene Dios preparado para los que le aman. ¿Eso es justo? ¿Que Él muriera por mí? No. Pero gracias a Él que lo hizo. ¿Qué debo hacer yo ahora para darle gracias a Él? ¿Quedarme ocioso con saciedad de pan, soberbio y sin fortalecer la mano del menesteroso? ¿O debo de ser Jerusalén? O somos Sodoma o somos Jerusalén. Son dos ciudades a la cual vas a pertenecer. Como Abraham estaba fuera de Sodoma y Lot estaba en Sodoma, viviendo en medio de toda esa cochinada, ¿no?, que él miraba. Y ahora entendemos por qué Lot salió corriendo a recibir a esos tres hombres, porque sabía lo que les iban a hacer al entrar. Y queriendo salvarlo, le dijo: vengan a mi casa rápido.
La hospitalidad, no la olviden, porque algunos de vosotros hospedasteis ángeles. Y por eso Abraham hizo lo mismo. Corrió y le lavó los pies a Jesús en el encina de Mamre. Y por eso Jesús le lavó los pies a sus discípulos en la última cena, reconociéndolos como hijos de Abraham y dándole de vuelta el favor a Abraham. Poderosa enseñanza en sacerdocio de justicia. Sigamos. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas, versículo 33 de Jeremías 32. Jeremías 2, perdón. Jeremías 2:33. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste sus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. Aquí Dios está diciendo que era tan perversa que hasta las ciudades aledañas a Jerusalén aprendieron su maldad. La sangre de los pobres y de los inocentes estaba en sus faldas. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas aún dices, soy libre de pecado. Bueno, ¿qué te está diciendo Dios aquí? Que el que deja morir al pobre de hambre, su sangre está sobre tu cabeza. Volvamos a Isaías 1. Ahora ya entendemos por qué Dios nos está llamando Sodoma y Gomorra. Príncipe de Sodoma, dice el versículo 10. Ahí le está hablando a los pastores y líderes. Oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahí le está hablando a ti, ovejita. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Escuchen eso. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Escucha eso. Llenas están de sangre vuestras manos. Escucha eso. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Miqueas 6:8 te dice que es el bien. Él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que demanda Dios de ti, que hagas justicia, ames la misericordia y que camines humillado, no soberbio, ante tu Dios, y que no veas a los demás de menos, los cuides. Acuérdate de las palabras de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, los justos somos guardián de nuestro hermano. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio. Buscar el juicio es sinónimo de busca primero el reino de Dios y su justicia. Aprendan la justicia. Restituir al agraviado, porque la justicia es restitución. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú vas por las calles de México y de vez en cuando te encontrarás con niños de las calles. Y tú tienes varias opciones. La primera, le cierras el vidrio de tu carro y no le haces caso, lo ignoras. La segunda, tú agarras unas cuantas monedas, unos pesos que te sobran y se las das en la mano. Y crees que hiciste una buena obra porque le diste limosna al pobre. O tal vez haces algo un poquito más y le das un billete o le das una comida. Lo invitas a comer, le compras una hamburguesa, tantas posibilidades. Si es que la siniestra no interfiere y le dice, no le des dinero, porque te puede irse a comprar droga con ese dinero. ¿A quién obedeces? ¿A la diestra que quiere dar o a la siniestra que te da la excusa para no dar? No dejes que tu siniestra sepa lo que va a hacer tu diestra. Tiene otro sentido de repente, ¿no? Por eso te dije, pónganse en los pies de Jesús. Pongámonos en los pies de Dios para entender más. Bueno, pero puede haber alguien más justo. Puede haber un justo verdadero que entiende la justicia, que la justicia es restitución y restauración, y decide hacer algo más que solo darle de comer. Se interesa por él y lo adopta.
Ahora entiendes lo que es la diferencia entre el mishpat, que es la obra, y el shapat, que es la restauración. La justicia conlleva ambas. La justicia requiere que en aquel entonces habían viudas, y ¿qué dice la palabra que hacían con las viudas? Las sustentaban. Pablo tenía que escribir instrucciones específicas sobre cómo hacerlo, porque habían problemas. Pero trataban y se esforzaban de complacer la ley de Dios. Y cuando Pablo fue a hablar con Santiago a Jerusalén y conoció a Pedro, y ellos lo ratificaron como siervo de Dios y le extendieron su diestra, dice Pablo que solo una recomendación le dieron. ¿Quién de ustedes recuerda cuál fue esa? No te olvides de los pobres. Exacto. Amén. O sea que de todo lo que Pablo sabía, Pedro sabía un poco más. Porque Pedro andaba con Jesús. Y Jesús les enseñó cómo andar. Y les daban de comer a los pobres. Por eso una vez, cuando Jesús vio que no traían pan, y le dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ellos creyeron que les había regañado porque no habían traído pan. No, Jesús estaba hablando en múltiples sentidos. Les estaba llamando hipócritas. Porque si realmente les interesaban los pobres, jamás se les hubiera olvidado venir a predicarles sin traerles pan para que coman. Y todo pregonero de justicia, como según la carta de Pedro, dice Noé, octavo pregonero de justicia. En el griego original dice eso. Noé, octavo pregonero de justicia. Pero en la traducción moderna la cambiaron y pusieron Noé y 7 otros. No, Noé, octavo pregonero de justicia según el orden consecutivo de los justos. Después de Noé era Shem, después de Shem era Abraham, porque Melquisedec es Shem, si algunos de ustedes no lo saben, y Melquisedec traspasó el sacerdocio a Abraham cuando lo bendijo, y ahí es largo, no nos vamos a meter en eso. El punto es esto: nosotros volvemos a la enseñanza del sacerdocio de justicia, porque se perdió. Melquisedec está en Génesis, pero está en Salmos también, y después vuelve a salir en Hebreos. Está en el principio y en medio y en el final, en boca de 2 o 3 testigos todo queda establecido. Ahí hay algo que nos falta entender. ¿Quién es Melquisedec y por qué es tan importante? Porque es una figura de Cristo. Y el sacerdocio que Cristo tomó es el de Melquisedec. Y Melquisedec significa rey de justicia. Y él es un rey de justicia. Por tanto, su reino es de justicia. Y él va a ser coronado con la corona de justicia. Y ya fue coronado. Y se va a venir a sentar en un trono de justicia. Salmo lo dice. Y gobernará con cetro de justicia, con sus justos, en la ciudad de justicia. ¿Y qué es esa ciudad de justicia? La van a levantar ustedes. Ese es el reino que ustedes tienen que levantar. Él va a hacer su parte y ya hizo su parte, pero Él quiere que nosotros, en sociedad, hagamos algo por Él. Díganme si un matrimonio no es una sociedad. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Sí? Yo no pudiera tener ni hacer lo que hago si no fuera por mi más que maravillosa esposa. Yo lo reconozco 1000 veces. Yo lo he dicho, ni 20 mujeres bellas podrían reemplazar a mi esposa. No pudiera jamás haber hecho lo que hice si no hubiese sido por ella, su apoyo. Así que yo atestigo que es verdad. Es ayuda idónea. Y Dios desde el principio dijo: no quiero que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Pues resulta ser que el hombre no está solo. Estamos con él. Somos su pareja. Somos su novia. Somos su especial tesoro. Pero él quiere que su novia se vista de galas, no esté desnuda. Porque si está desnuda es una ramera. Entonces dice: aprender a hacer el bien, versículo 17, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Ahora viene la parte fuerte, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Hablando de la Jerusalén. Hay 2 Jerusalén.
la Jerusalén terrenal, que todavía es esclava, ¿verdad? Que representa el monte Sinaí, el primer pacto. Pablo lo dice en Gálatas 5. Pero está la Jerusalén celestial, que es libre, la madre de todos nosotros, o sea que nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial. Pero actualmente todos los que son parte del sistema antiguo del primer pacto religioso son todavía Sodoma y Egipto. Apocalipsis 11 lo dice. Son de la Jerusalén terrenal, la que mata a los profetas. Oh Jerusalén, que matáis a los profetas. Es la necia rebelde que está hablando aquí. Pero nosotros, nacidos de nuevo, venimos a ser de la Jerusalén celestial, que vamos a ser la ciudad fiel, verdadera. Y aquí les voy a enseñar qué dice. Llena estuvo de justicia, porque fue fundada por el rey de justicia Melquisedec. ¿No me crees? Averígüalo en la enciclopedia judaica, te lo dice. Los textos históricos lo dicen, y cualquier guía turístico en Israel te lo va a decir. Te va a llevar al lugar donde Melquisedec se paró y él vio la anchura y todo de la Jerusalén. Es una historia muy interesante, pero no está en la Biblia. Entonces, ay de mí si habla algo de que no está en la Biblia, ¿verdad? Porque los hipócritas que leen periódicos todos los días dicen que no puedo hablar de lo que no está en la Biblia porque no es de Dios. Y es increíblemente la hipocresía. Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad. Equidad es lo mismo que justicia. Hay una diferencia entre la igualdad y la equidad. ¿Sí saben cuál es? La igualdad es que todos vamos a recibir igual, pero van a haber unos que tienen más que otros. Entonces, si le damos igual, el que tiene más va a seguir teniendo más. La equidad es que le vas a dar más al que más necesita y menos al que menos necesita. Y entonces, todos van a estar parejos. Esa es la equidad. Antes estuvo en ella la equidad, pero ahora los homicidas. Ahora entienden por qué habla de homicidas, porque dejan morir al pobre. Tu plata, que representa el cuerpo de Cristo, o la congregación, se ha convertido en escoria. Tu vino, que significa la enseñanza, está diluido con agua. Tus príncipes, que representan los líderes, prevaricadores, o sea, delincuentes y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. Ezequiel 33 lo dice, que se apacentaron a sí mismos, no apacentaron sus ovejas, y quisieron mercancía de las ovejas, etc. Y que Dios viene contra los pastores, los va a quitar y va a levantar nuevos pastores, y Él traerá sus ovejas a esos pastores. Está profetizado que el sistema religioso actual se viene abajo. Jesús lo dijo, no yo. Y eso es lo que ofende a muchos, pero no me importa. Diré lo que tengo que decir. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia. Y ahí el problema. Al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor de las huestes, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Por cuanto no lo hiciste con el más pequeño, no me lo hiciste a mí. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Restauraré tus jueces como en el principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Eso es lo que viene. Una restauración de la justicia. Para los que van a continuar, Isaías 58, por favor. El ayuno que a Dios le agrada. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Volvemos a lo mismo. Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. No conocen sus caminos porque no hacen justicia. Y el camino de Dios es camino de justicia. Senda de justicia. La puerta estrecha es la puerta de justicia, y pocos la encuentran. Y por eso Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero todos lo hacen al revés. Y no hubiese dejado la ley de su Dios, porque la ley verdadera de Dios es la justicia. Te voy a explicar. La justicia es la constitución celestial. Es el orden de Dios establecido. Es el cimiento del mundo antes que este. Es el cimiento de este mundo actual, y será el cimiento del mundo celestial venidero que viene. Por eso dice: mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, mi mandamiento, mi justicia no pasará. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios.
Porque dicen, ayunamos y no hiciste casos, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable del Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Verémonos ahí. ¿Qué significa todo esto? Yo hace poco prediqué en la reunión que tuvimos cuando llegué a México reciente una parábola de Lázaro. Que Lázaro estaba metido en una cueva y que habían rodado sobre él una gran piedra y que habían pasado 4 días y ya hiede, decían. Y cuando Jesús le dicen, quiten la piedra, yo dije, esa piedra representa la teología errónea, las doctrinas y tradiciones de hombres que te impiden salir de esa cueva, que es la religión, que es la tradición, que es lo que está establecido, el sistema actual. Y entonces resucita Jesús al muerto y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale como puede, porque está amarrado con vendas podridas y asquerosamente ya huelen mal. Yo he tenido cadáveres cerca, yo he visto cómo jugos empiezan a salir de ellos, empiezan a brotar cochinada de pudrición, y el olor es terrible, es un olor asquiento. Es como que te chupara la misma vida en el cielo. Es algo raro, no sé cómo explicártelo. Pero este Lázaro, 4 días después que ya su cuerpo está emanando estas segregaciones podridas, hiede y sale como puede, como momia, atado de esas vendas. Y Jesús dice algo muy interesante: vayan y desátenlo y déjenlo ir. Ese fue el mandato que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, y resucita. Y le da otro mandato a los que estaban ahí: vayan y desátenlo y déjenlo ir. Imagínate. Pero ¿sabes qué es lo que el pueblo de Dios hace hoy? Lázaro, que yides, metete de vuelta, quítate esas vendas, bañate, quítate ese olor y después salí. Eso es lo que la iglesia hace. En vez de desatarlo ellos, bañarlo ellos y dejarlo ir. Eso es lo que te está diciendo Isaías 58. Desata las ligaduras de impiedad. Van a ver, hermanos, que viene el Espíritu Santo sobre ellos. No les pongas condiciones para la salvación. Porque yo he visto iglesias que rechazan al homosexual, que rechazan al borracho, rechazan a la ramera, rechazan al adúltero, rechazan a la fornicaria. Y si el Espíritu de Dios cayó en él y Jesús lo resucitó, es un Lázaro y sale atado. No le digas que él solo se quita las vendas y que después se bañe y que después salga. Ve tú, quítale las vendas y báñalo y déjalo ir. Estamos matando al pueblo de Dios en acusaciones, en rechazo. Yo he visto ministerios caer porque el pastor cae en adulterio. Y ahí están las ovejas, listas para devorárselo. Y nunca fueron ovejas, porque las ovejas no se comen al pastor. Eran lobos, esperando la oportunidad para comerse al pastor. Porque los lobos sí comen carne, las ovejas no. Es muy difícil ver lo juicioso que nos hemos hecho. ¿Por qué? Porque olvidamos la justicia y empezamos a establecer nuestra propia justicia. ¿Dónde escucharon eso? ¿No lo dice Romanos 10? Igual a los fariseos. Y nuestra propia justicia nos hace fingir que somos santos. Y yo sé que la mayoría de ustedes no se arrepintió antes de recibir el Espíritu Santo. Algunos seguían con su pecado. Algunos todavía pecaban hasta el día de hoy. Pero gracias a la gracia de Jesús, que con su sangre nos lavó, aunque hayas pecado, tenemos un abogado en Cristo y podemos venir y decirle: Señor Jesús, perdóname. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Yo me arrepiento, me siento mal, límpiame del pecado, Señor. No quiero pecar más. Y ahí estamos. Pero nosotros en nuestra arrogancia queremos que el borracho deje de beber para recibir el Espíritu Santo.
y queremos que el homosexual deje de ser sodomita para recibir el Espíritu Santo, no va a poder. Resucítalo primero. Deja que el Espíritu Santo entre en él, y si es escogido, entrará en él. He aquí, ya es hijo de Dios. Y el Espíritu le dará convicción de pecado y lo transformará, y un día se va a levantar con asco y no va a querer hacer las cosas que hacía antes. Y entonces no vas a tener que preocuparte por su caminar, porque el Señor una vez me dijo: he aquí, yo soy el que siembro la semilla y soy yo el que hace que dé fruto. No tú. Él. Deja que reciban el Espíritu Santo. Deja que entren al reino de Dios, y Dios se encargará de perfeccionarlos. No tú. Tú dales un buen ejemplo. Ámalos, acéptalos, porque hay gente que no tiene ningún problema con ir a las calles y aceptan a un borracho, un delincuente, aceptan una prostituta y la abrazan y le dicen: Jesús te ama, pero en su casa rechazan al marido, rechazan al hijo, o a la niña que quedó embarazada porque se acostó con su novio. Somos hipócritas. Dejemos de serlo. Seamos como Jesús, que Jesús comía con los pecadores, no se alejaba de ellos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, versículo 6, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, acusador, juzgador, y el hablar vanidad. Yo soy santo, yo no soy como Él. Igualito al fariseo en el templo, que Jesús dijo. Aquel que se arrepintió y dijo: Señor, no soy digno de tu perdón, pero si tú puedes perdonarme, perdóname. Aquel que se humilló fue a casa más justificado que el otro. Y si dieres tu pan con al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Escucha eso. En las tinieblas nacerá tu luz. No importa qué tan vil y sucio sea el mundo que te rodea, tú serás luz. Y no importa qué tan vil y sucio sea, Él también será luz. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Escucha eso. Tu pecado será como el mediodía, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está la verdadera santificación, la que del Espíritu Santo y de la justicia viene, no de ti, no de tus obras. La fe sin obras es muerta, y las obras no te salvan. Sí, estoy claro, pero la fe sin obras es muerta porque no te vivifican. Esta es la fe verdadera, la de obedecer. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios manda. El Señor te pastoreará siempre. Y el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Pero el que siembra en abundancia cosechará. Porque más bienaventurado es recibir, y Dios ama el dador alegre. Y no se puede amar sin dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Por tanto, cuando dice que Dios te va a amar, Dios ama al justo. Búscalo en tu Biblia. Dios ama al justo. Qué interesante eso, ¿no? Dios no dice que Él ama al pecador, ni tampoco dice que Dios ama al pobre, ni tampoco dice que Dios ama al rico, pero sí ama al justo. Amén. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Te está diciendo que el río de agua viva fluirá a través de ti, y la luz de Jesús estará en ti, y serás una persona que haga milagros y proezas porque hiciste justicia. Hermanos, creo que el punto ya está, ¿no? Tengo como 20 versículos más, pero creo que el punto lo entendieron. Yo les puedo enseñar con escrituras que el trono de Dios es trono de justicia, que el cetro de Dios es cetro de justicia. Y Job 29 atestigua por qué Job era tan perfecto delante de Dios, porque él era justo. Y dice que se vestía de justicia. Y dice que él era ojos para el ciego, era padre para el huérfano, era esposo para la viuda. O sea que cuando él miraba a alguien con necesidad, se preocupaba por ellos. Tanto era su justicia que hasta los príncipes le tenían miedo.
y los ancianos le respetaban y le ponían una silla de juicio en la ciudad para que él juzgara. ¿Y qué significa juzgar? El libro de los jueces debería llamarse el libro de los justos. Juzgar significa establecer la justicia de Dios en la tierra. Juzgar no es castigar. Juzgar es perdonar, restaurar, sanar, liberar, restituir, restablecer el orden, arreglar el problema. Por eso Jesús decía, no juzguéis, antes juzgad con justo juicio. Está escrito en la palabra que Pablo mismo escribió. Juzgad con justo juicio. Pero hay muchos que se creen justos y que tienen poder para juzgar. Yo te voy a decir qué significa juzgar con justo juicio. Siempre doy este ejemplo. En una tienda que tú vas, en un supermercado, llegas y te das cuenta que tienen a un hombre pobre que lo agarraron y están en este momento llegando la patrulla para arrestarlo porque le encontraron que se había metido panes y comida en su ropa porque tenía hambre. Y tú tienes 2 o 3 opciones. La primera es que tú entras al supermercado, compras lo que ocupas y sales con la misma, y ese no es tu problema. Tú hiciste tu obra, llevaste comida a tu casa, te duermes tranquilo o tranquila, que hiciste una buena obra en el día. O puede ser que te intereses, ¿qué fue lo que pasó? No, es que estaba robando. Y entonces te duela. Y digas, qué barbaridad, déjenlo ir. Está con hambre. Vaya, yo voy a pagar lo que él robó. Yo me encargo de cubrir lo que él robó. Déjenlo ir, oficial, por favor. Yo me encargo. Y le hablas al dueño, déjenlo que yo le voy a comprar toda su despensa. Vaya, compra todo lo que ocupa, yo lo pago. O el tercero y el más común, qué barbaridad. Delincuentes. Por eso estamos como estamos. Ladrones. Robar por hambre no es excusa. Muchos en la cárcel dicen que tenían hambre, por eso robaron. ¿Cuál de los 3 eres tú? Porque juzgas con justo juicio porque robó y lo llamas ladrón. O juzgas verdaderamente con justo juicio y restauras el reino de Dios, restituyes el daño, pagas lo que él robó y le dices, ve y compra lo que necesitas, yo te lo pago. Y haces más que solamente reparar el daño. Arreglas el problema de raíz, le quitas el hambre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Perfección. Quiere justicia, misericordia. Quiere que arreglemos el problema, no que juzguemos. Y que hagamos nuestra parte para restaurar el reino de Dios en la tierra. Porque ¿sabe qué? El Rey de Justicia viene. Yo le digo a la gente, hagámosle una fiesta de bienvenida. Levantemos su reino de justicia. ¿Sabes por qué México está como está? ¿Por qué Honduras está como está? ¿Y por qué Estados Unidos y el mundo está como está? Porque se olvidaron de la justicia. Juicio y justicia se olvidó. Y entonces vino la justicia social y la reemplazó. Y en el nombre de justicia social, que es un engaño, que es una falsificación de la justicia de Dios, se hacen atrocidades horribles. Se permiten que se casen homosexuales. Se permite que se hagan cambio de sexo. Con la excusa de la igualdad y la equidad, igualdad de género. Pervierten todo lo bueno y lo transforman en algo malo para que los ignorantes que no leen la Biblia crean que es bueno. Y tuercen el juicio, como la palabra dijo. Eso es lo que estamos haciendo como sociedad. Si deberíamos de establecer el juicio de Dios y la justicia de Dios, no tendríamos necesidad de una falsa justicia social que está haciendo estragos en la humanidad, legalizando abortos y haciendo cosas en el nombre de la justicia, permitiendo nuestra sociedad. Mi llamado para todos ustedes, caballeros y damas, es: vuelvan a la justicia de Dios y establezcan el reino de Dios. No van a poder hacer que el sistema religioso haga lo mismo. Solo van a poder hacer ustedes su parte, y que muchos que escuchen y que entiendan, haciendo su parte, den el ejemplo para que otros lo vean. Inevitablemente el COVID-21 viene, y si creen que COVID-19 hizo estragos a la iglesia, espérense a que vean lo que el COVID-21 va a hacer. El comunismo mundial viene. No va a haber propiedad privada, no va a haber patria potestad, van a forzarnos una vacuna, la marca de la bestia viene, todo se nos viene encima en poco tiempo. Y algunos de ustedes esperan ser arrebatados. Gloria a Dios por ustedes. Yo creo que yo me voy a terminar quedando y voy a terminar predicando en medio de lo que venga, porque quiero hacerlo. Él merece que yo dé la vida por él como él la dio por mí.
Eso es mi anhelo, es morir por Él, si Él me lo permite. Pero si ustedes no quieren morir, por favor, mientras estén en la tierra y no sean arrebatados, por favor, corran a hacer la justicia. Por favor, restablezcan el reino de Dios mientras tienen tiempo. Porque aquí todavía es de día y podemos trabajar. Pronto vendrá la noche cuando ya nadie pueda trabajar. Y es más importante el reino de Él que el mío, ¿verdad? Ya hemos vivido, yo viví 40 años haciendo mi propio reino. Ya tuve lo que quería, ahora estoy estableciendo el de Él. Deudor soy al Espíritu. Ustedes pueden tomar este mensaje. Porque se olvidó. Los pastores no lo están predicando, las ovejas no lo están practicando. ¿Y qué va a pasar con ellos? No van a ser la novia del Cordero. Porque la novia del Cordero se viste de linos finos, blancos y resplandecientes. Y ya saben lo que son esos linos finos. Las obras justas de los santos. Así que a la justicia volvamos. Amén. Gracias. Pónganse de pie para que oremos, para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. ponemos nuestro corazón ante ti, Señor. No podemos esconder lo que somos. Para ti todo te es manifiesto y tú puedes ver claramente las intenciones de nuestro corazón. Yo no vengo a juzgar, Señor, sino vengo a enseñar la justicia y tratar de establecer tu justicia en sus corazones. Como tu palabra dice, que tú has puesto la eternidad en nuestro corazón. Y Jeremías 31 dice que tú escribirás tu ley en nuestros corazones. Padre, tu ley sea restaurada, tu nuevo pacto sea recordado, Señor. Que volvamos a la enseñanza de amar a nuestro prójimo. Que cumplamos con la ley en todo momento, Señor. Y que no miremos con indiferencia al pobre. Padre, tú eres justo. Enséñanos cómo ser como tú. Tú eres santo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu mandamiento es la verdad. Tu justicia es la verdad. Tu Hijo es la verdad. El que mora en nosotros, para que abra nuestros ojos para ver a nuestro Padre Celestial en nuestro prójimo. Que tú nos des discernimiento, que abras nuestros corazones y que podamos por fin verte a ti en nuestro prójimo para amarte a ti. Y que recordemos, Señor, que tú amas a los que te aman y que tú honras a los que te honran. Enséñanos a honrar a nuestro prójimo, a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros enemigos para honrarte a ti en nuestras obras. Y que los hombres vean y se asombren y que glorifiquen tu nombre por medio de ellas. Nos arrepentimos, Señor, de no haber entendido antes. Pon nuevo apetito en nuestros corazones, porque viene una hambruna de la palabra. Pero tú pondrás apetito y hambre en nuestros corazones para digerir la palabra, para devorarla, para que viva en nuestros corazones, que no esté en nuestros libros, en nuestras Biblias, sino que sea una palabra viva, viviendo a través de nosotros, y que seamos testimonios, Señor, de ti, y que nuestro testimonio traiga vidas a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, límpianos con tu sangre. Aparta el pecado de nuestros corazones, el egoísmo que hemos estado viviendo. Enséñanos a tener un peso en nuestros corazones y una urgencia de amarte y de buscarte allá afuera donde tú estás, en nuestro hermano, en el más pequeño. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu justicia, por lo que hiciste por mí y por lo que estás haciendo en mí y por lo que está por venir. Te glorifico. Exalto tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.